Normalmente los días vacíos o vuelos vacíos tendrán precios bajos, promedio al menos. Pero a la vez, aunque la demanda es muy baja, hay una mezcla de consumidores. Gente que van por viajes tipo leisure, de familia, ellos no están dispuestos a pagar mucho. A la vez, gente que va en último minuto, que van por negocio, tiene más flexibilidad de pagar o más dispuesto de pagar, porque es más importante para ellos. Entonces sí que discriminan, aunque no está lleno, cambian los precios para que gente de negocio, digamos, que pagan más, que pueden comprar billetes en el último minuto, tiene esta flexibilidad, tiene más flexibilidad en cancelaciones. Hombre, hay compromisos aquí. Por ejemplo, si quieres más barato, tiene que aguantar unas condiciones. Que no puede cancelar, no puede cambiar la fecha y tiene que estar dispuesto a comprar con mucha antelación. Estos normalmente son condiciones. ¿No quieres aguantar estas condiciones? Bueno, tiene que pagar más. Depende. Normalmente la última semana sube mucho, porque es cuando compran los de negocios. Hay análisis de este tipo, hay websites dedicados de este tipo, pero yo no confío mucho. Creo que no cambia mucho. Conozco unos sitios web que están dedicados a dar estos consejos, te dan el momento óptimo para comprar. Yo no lo creo mucho en estos. Yo sé el lado de líneas aéreas y no tienen una política específica de cambiar los precios. Depende del día de compra, más depende del vuelo, cómo está el vuelo. Y esto, cómo está el vuelo, no sabemos nosotros, los consumidores, porque no tenemos datos. Unos días sabemos, Semana Santa sabemos que los vuelos serán llenos, pero un día normal es muy difícil saber.